¿Cómo preferís que te llame? ¿María Victoria, otro nombre? Como quieras. Vicky, Victoria. Vicky. Bueno, Vicky. María Victoria es muy serio. Bueno, está bien. ¿No? Si te sirve de algo, yo me llamo José Julián y no respondo a la palabra José. No. ¿Qué va a hacer? Construí ya un individuo que responde solo a Julián. A mí me pasa lo mismo con María. Me dicen María y no me doy vuelta. Salvo ciertas personas. Bueno, serás Vicky de aquí en más, Vicky. Te quiero agradecer desde el arranque tu buena voluntad y, por sobre otras cosas, felicitarte por el libro. Quería agradecerte un montón la buena voluntad y quería que charlemos en particular del desarrollo y de la idea de tu libro. ¿Por dónde te gustaría empezar? Mira, te cuento a qué viene mi inquietud. Me dedico a la fotografía hace un montón de años, soy docente y dirijo un taller de fotografía y doy clase de fotografía en un montón de lugares. Y creo, pero con todas las fuerzas de mi espíritu, que el género, el conjunto de personas dedicadas a la fotografía en formato libro, tiene un gran camino por recorrer ahora que la fotografía en la pared comienza a flaquear, quizá a desaparecer. Quienes se dedican a los libros conciben a la fotografía como una pieza, como un enunciado, una afirmación que se suma a otras y a otras y a otras y a otras para contar algo cada vez más nutritivo, cada vez más jugoso, que nos lleva a lugares donde una sola foto no puede llevarnos, no por incapacidad de la foto, sino por la profundidad que la autora, en este caso, pretende. Quiero que me cuentes qué te pasó a vos cuando empezaste con esta idea del libro. Me quedé pensando en algunas cosas que dijiste primero, porque es verdad que muchas veces cuando hay una sola foto ahí en la pared, no vemos el detrás de escena y algunas fotos o obras de arte hablan por sí solas, como que no necesitan ser explicadas y tienen ese aura del cual hablaba Benjamin, ¿no? Que nos impacta y no necesita una historia para que la respalde, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, siento que es verdad que no todas las fotografías pueden hablar de una historia, o sí, muchas veces tienen que ser explicadas, o a veces simplemente es el valor de su belleza como único fin, y que me parece que está buenísimo. Y con respecto al libro, bueno, ahora tengo calor. Yo siento que siempre cuento lo mismo, pero seguramente hablemos cosas nuevas y eso me pone contenta. Hay cosas que quedaron afuera en otras entrevistas y en la presentación de Buenos Aires Foto, en la cual estaba muy nerviosa y un poco borracha. Estaba haciendo un taller con Julieta Escardó, que supongo que la conocés o la conocen. Yo, la verdad, en el mundo de la fotografía conozco muy poca gente, te soy sincera, más de vista y siempre me dio como un poco de fobia a los ambientes, no sé por qué. Y voy conociendo gente de a poco. En fin, estaba haciendo un taller con ella, el segundo año que hacía este taller, y no tenía la más mínima idea sobre qué trabajar, porque la verdad que tenía un montón de fotos que había sacado en mi vida y que tenía que sentarme a mirar miles de fotos para encontrar una historia. Y es difícil entre miles de fotos discernir para mí, por ejemplo, qué fotos valen. Como que llega un momento, no sé si les pasa a las personas que crean, ya sea fotografía, música, lo que sea, que sienten que eso pasa a ser algo del pasado, y algunas sí, pasan sus favoritas, y otras como que a mí me pasa que necesito la mirada de otros y de otras para poder avanzar. Entonces no tenía la más mínima idea, eso me generaba un poco de nerviosismo. Todos en el taller estaban muy convencidos, o por lo menos estaban encontrando un hilo. Bueno, es una búsqueda, ¿no? Era un taller para la búsqueda. Y yo llevé unas fotos mías con viajes,
pero no encontraba la esencia, y será porque estudié cine, que la esencia no me era tan fácil de encontrar, porque eran bellas imágenes y que podían contar una historia en sí misma de un momento particular, de distintos viajes, por ejemplo, porque me pasa mucho que quizás estoy teniendo un montón, pero para que entiendas de dónde viene esto, me pasa mucho que en Buenos Aires, por miedo a salir con una cámara, y no salgo mucho a sacar fotos en la calle. Y entonces no hallaba la historia. Fue poco tiempo el que traté de hallarla igual, no hallaba la historia, y como siempre cuento, justo estaba sucediendo esto en Israel en el 2014. En la infancia conocí a este amigo que se llama Ariel. Hola, Dai. Y estaba preocupada, la verdad, por cómo estaba, porque sabía que estaba cumpliendo el servicio de la milicia israelí, y sinceramente me pasó que no hablábamos tan seguido, pero sabía la situación y comencé a hablarle como una suerte de acompañamiento, porque suponía que debía ser muy difícil estar atravesando algo así, más cuando él había sido enviado adentro de Gaza y dentro de un operativo bastante importante, por el cual, como buena noticia, esta semana me enteré a través de su madre de que le dijeron que no iba a tener que seguir siendo parte de la milicia de Israel, que es una muy buena noticia, porque si sos ciudadano israelí, no importa dónde vivas, realmente de qué país del mundo, estás comprometido de por vida a ir a un entrenamiento, no sé cada cuánto tiempo, y estar siempre preparado, por así decirlo, para servir al país cuando sea que te soliciten. Ya le dijeron esta semana, eso no va a suceder más con vos, justamente por toda la responsabilidad que tuvo siendo un chico tan chico en el 2014. Era un nene, básicamente, ahora no me acuerdo si tenía 20 años, algo así. Y entonces comencé a hablar con él, y siempre digo lo mismo. Un día él me manda la foto esta, de acá, que está en la portada, y me impresionó tanto. En ese momento Instagram no era lo que era, no existía TikTok, y me impresionó muchísimo. Dije, no es normal recibir esto en un celular, no es normal para mí. Seguramente entre sí se estaría mandando un montón de fotos gente en los ejércitos, pero para mí no era absolutamente, o sea, no era normal, y ese fue el momento donde sentí que había algo para contar ahí. Entonces empecé a registrar nuestras conversaciones con fotos de las pantallas. Me sentía un poco clandestina, no sé qué palabra ponerle, porque yo no le estaba contando a él que estaba haciendo eso. Entonces yo iba registrando nuestras conversaciones a medida que hablábamos. De hecho, muchas conversaciones quedaron afuera, y las empecé a llevar al taller con un montón de dudas, porque esto me presentaba un montón de dudas. Yo tiendo a sobrepensar las cosas y me daba miedo realmente realizar un trabajo así, porque bueno, no es un tema fácil de hablar, ¿no? Israel, Palestina, como Ezequiel Copel, que es el periodista especializado en Medio Oriente, que hizo el epílogo del libro, me dijo, no hay chance nunca de que vos hables de esto y no te, o sea, de un lado a otro no te tienen con un zapato, ¿no? La gente no suele tener es algo que plantea como un impulso desde la pasión, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? De Boca versus River, y muy poca gente siento que puede observar de un lugar. Entonces me generaba un poco de temor empezar a trabajar esto, y lo empecé a trabajar igual, pero mucho tiempo entre que me daba, como pensaba, ¿no? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué podrá presentar esto? La gente pensará que soy sionista, que estoy a favor de que se muera gente, como me planteaba muchos pensamientos, ¿no? Que te giran cuando te metes en algo
que no es fácil de hablar para nadie. Y bueno, empecé a grabar nuestras conversaciones, registrar nuestras conversaciones, les empecé a dar forma, después tuve que dejar el taller por un trabajo que tenía, y luego lo que sucedió es que creé una maqueta para la FELIPA del 2016, Feria de Libros de Fotos de Autor, donde era necesario hacer un libro, imprimir un libro, para poder presentarse. Entonces, me enteré como medio sobre la fecha, y mi amiga Dayana, que está por acá, entre artista, diseñadora y muchas cosas más, me ayudó a diseñar esa maqueta, y en poco tiempo la mandé a imprimir y hacer. Yo ya tenía la idea de que sea el tamaño de un celular, así que la maqueta es pequeña también. Ahora les puedo compartir mi pantalla, así que podemos, para ver cómo era el libro que ganó el Buenos Aires Foto, porque yo luego presenté la misma maqueta, el mismo librito. Y te lo tengo en PDF si lo quieren ver para mostrárselos. Sí, claro. Ahí hice un taller con Martín Goyati, que también formaba parte de la escuela de Folletas Cardó, que en ese momento se llamaba Turma, para poder terminar de darle forma. Y más o menos que avancé y lo mandé a imprimir y encuadernar muy rápido. Mucha gente ya tenía su libro super mega hechos y encuadernados, y lo íbamos pasando por distintos lugares, y para mí esto era nuevo, y ahí quedó finalista. Y luego lo encajoné, quedó en la biblioteca de Turma, y me enteré por esas cosas del destino. Me bajé de la bicicleta un día, me encontré con Julieta Cardó y me dijo, che, ¿qué pasó con tu libro? Le dije, no, es que imprimirlo es caro. Bueno, en unos días cierra este premio de Buenos Aires Foto, que yo no sabía de su existencia porque había sido solo una vez, ¿no? Donde ganó Martín Stoll el año anterior, con un libro que se llama Montaraz, y lo presenté, y bueno, tuve la gracia de que haya ganado. Me fui de tema completamente. Yo me sentía medio clandestina porque estaba guardando estas conversaciones sin que Ariel supiese nada. De hecho, en la FELIPA Futura todos los chats fueron modificados su nombre, porque él no había terminado el servicio militar, entonces no quería exponer su identidad. Y su nombre fue cambiado por Eitan, ya que este operativo militar, donde el ejército entró a Gaza, y sucedió todo lo que sucedió, el secuestro de soldados, y varias cosas más, fue llamado Tzuk Eitan. Eitan es un nombre, y Tzuk quiere decir como acantilado, algo así, ahora no recuerdo bien. Entonces también planteaba el dilema de la identidad de alguien, de mostrar su intimidad, alguien que pertenece a un organismo de una nación, que puede meterlo a él en problemas, por así decirlo. Así que también por ese tema se iba retrasando, porque no quería exponer un trabajo hasta que él no terminase el servicio militar, porque yo no sabía si le podía generar algún problema legal o el que fuese, ¿no? Compartir imágenes. Y yo lo conozco a él hace mucho tiempo, pero otra cosa es conocer a un amigo frente a una situación así, y mi posición política e ideológica difiere mucho de las decisiones que Israel como gobierno ha tomado, ¿no? Pero no me podía poner a discutir políticamente con alguien que estaba pasando por esa situación, porque me parece cruel y morboso, ¿no? Un chico tan joven teniendo que atravesar eso. Entonces era una suerte de acompañamiento el que yo hacía desde un lugar muy naif, para poder saber de él, entretenerlo, saber que estaba vivo, ser un apoyo. Y bueno, decime vos, ¿qué querés que te cuente? Porque estoy yendo por las ramas.
A ver, no te está yendo nada por las ramas. De hecho, hay un punto que me resulta por demás interesante y que tiene que ver con dos detalles que dejaste entrever a medida que contabas esto del desarrollo de la idea del libro, más de la concreción física del libro. Digo, empezaste contándome que esto de salir y de exponerte en Buenos Aires con tu cámara te cuesta. Y también me contaste que la situación de exponer a tu amigo y su realidad o el momento militar de su vida también te generaba una tensión con vos misma. También me contaste que la concreción costó, pero que en algún momento comenzó a funcionar y que Julieta justo te tiró el dato y lo aprovechaste y pling, salió. Ahora, hay como tres posibles etapas del desarrollo o de consecuencias del desarrollo de una idea como un libro, que me gustaría que me digas cuál funcionó, cuál no, cuál te parece, y si sí o si no, y lo que quieras contarlo, porque como venís bárbara. Más allá de si se meten y suben cosas y los chats y eso, lo que vos me estás contando sale precioso, y en la medida en que puedas meterte en vos para contarme esto, mucho mejor seguirá inclusive. La idea de hacer un libro seguramente tiene que ver con esas tensiones y esas ideas que se dan dentro de la autora o del autor. Ahora, podríamos distinguir algunas dimensiones de ese hecho creativo como una que se da en vos misma, digo, en casi una especie, pongámosle el nombre de dimensión romántica. ¿Sí? Una dimensión romántica donde vos elaboras la idea y lo que te pasa a vos con esto y cómo lo vivís y cómo se te... Porque considerás que hay un otro, tu amigo, o hay un otro que es el que puede ver tu libro, o Julieta, que te está siguiendo en el proceso, que puede interactuar con las ideas que vos desarrollás. Y hay otra dimensión también, que es la que tiene que ver con, bueno, me pongo en plan serio de hacer un libro para que se distribuya de tal manera, para que funcione en tal ámbito, para poder comercializarlo o lo que fuera, que tiene que ver, sí, ahora ya más que con una dimensión con lo tuyo, con una etapa, por llamarle de algún modo, ya no romántica, sino política en términos de pueblo, hacia lo demás, ¿no? Esto es indistinto de que se trate de Israel o el conurbano bonaerense. ¿Sí? Me interesa mucho que me cuentes cuál de estos territorios, si el ajeno, el político, el distante, es de mayor injerencia en tus acciones que el que te pasaba con tu amigo o que el que te pasaba a vos con vos misma. Todos. Todos y empezando porque esto que te contaba de que no salgo con la cámara a la calle a sacar fotos en Buenos Aires, justamente porque me parece peligroso. Viste, estas cuestiones de privilegios que hay siendo mujer o siendo hombre y de cuidado. Entonces, el celular, desde hace mucho tiempo, fue la herramienta para sacar fotos en la calle. Entonces, empezando por ahí, medio que se dio por sí solo el libro, no solo porque es una conversación, sino porque siempre es la herramienta que usé en Buenos Aires para poder fotografiar las cosas que veía, que hoy en día es muy normal. En ese momento los celulares tenían muy poca calidad, ahora hay celulares que tienen una calidad increíble, pero no me quedaba otra que observar el mundo así, ¿no? Por ese miedo de salir con una cámara cara a la calle, en el país, y las cosas que ya sabemos, ¿no? Resuelta, perdón. No. Decime. Resuelta esa situación de la inacción provocada por alguna forma de miedo. Claro. Y puesta en la idea de tengo este conjunto de cosas. ¿Qué te pasa a vos con vos misma? En una especie de dimensión íntima. Ya no es ni romántica con el otro, ni política con la multitud. No, se plantea todo, porque para mí el libro es una forma de performance también. Y trabajar con la imagen de uno mismo es una especie de performance. Yo
me siento y no me siento esa. Mi cara está ahí, pero yo no siento que sea esa persona. Entonces, cuando uno usa su propia persona para hacer una obra de arte, los demás te reconocen como tal, y sin embargo para mí es una especie de performance cuando uno manipula eso desde el futuro o mismo desde el presente, y eso lo hablábamos mucho con Lux Valladolid, que es una amiga artista también con la que hicimos la presentación de Buenos Aires Fotos, donde la obra de ella radica en, bueno, analizar los personajes que se generan en las redes sociales y los alter egos, ¿no? Es un poco más largo. Entonces, los territorios que vos me preguntabas eran todos. Era el territorio de mí conmigo misma, de yo conmigo misma, y de exponer esa imagen en un contexto político, en un contexto en realidad que habla de algo político, para con los demás, para con el afuera. Me tuve que pasar un montón de barreras mentales y de miedos y desafíos que me planteaba hablar de estos temas con mi propia cara, no ocultándome, sino con mi propia cara, y todo lo que eso puede despertar en otros. Y qué difícil no tener la mirada de otros, porque vos, si estás haciendo una obra de arte, la estás sacando al mundo, no la estás dejando en tu computadora. Entonces, obviamente, uno piensa acerca de cómo eso puede ser recibido. Y el otro territorio del cual me hablaste, no me acuerdo ahora. Pero bueno, se me planteaban en todos los territorios. ¿Me querés volver a repetir? No. Venís bárbaro. Contame de lo que te pasaba a vos, en vos misma, en relación con las decisiones que tomaste. Con el diseño me dijiste. Ahora, al respecto de cómo es que va creciendo tu historia, cuál es la estructura narrativa. Bueno, ahí es muy interesante, sí, porque la estructura narrativa no es la del libro. O sea, todo lo que sucedió en el libro es verdad, las conversaciones son ciertas, de hecho, hasta dejé los errores de ortografía a propósito cuando la editorial me preguntó si yo quería sacarlos, y le dije que no, que yo quería que quedase como era, porque refleja un tipo de conversación de dos personas en la edad que teníamos, y de estar apurado, y de justamente los errores que todo el tiempo nos suceden al hablar por chat, donde uno no está constantemente prestando atención a la ortografía, o por lo menos hoy en día lo hago más, pero en otro momento me importaba muy poco escribir mal, sino me interesaba más escribir rápido. Y entonces, a nivel narración, con esto de que contaba de que venía del cine, lo ordené de una forma para que esto tuviese una sustancia de atrapar al lector, e ir incrementando esos datos. De hecho, al principio el libro comienza con una serie de idas y vueltas, ¿no? Ahora sí que no les puedo compartir pantalla entre dónde estaba él y una foto de su cara, una foto de mi cara, y dónde estaba yo y dónde estaba él. Y por ahora no sabemos muy bien quiénes son estas dos personas. Muchas cosas las empecé a unir, ahora ya no recuerdo si los intercambios estos fueron así en su momento, pero muchas cosas las empecé a unir por significado y por correlaciones, ¿no? De las formas y de las cosas, como que para mí esta pierna de este soldado al cual él había fotografiado, un compañero de su... no me salen las palabras. Bueno, un compañero con el que estaba trabajando, mientras que hay unos niños del otro lado de la frontera que los miraban y cuyas madres los retaban por estar jugando con los soldados, y mi pierna. Entonces, hay muchas uniones que hice a través de las formas y de los temas que trabajaban las fotos, y recién ahora acá empieza el chat y podemos saber un poco, donde yo le pregunto si está, y es una forma de preguntarle si estaba vivo, y él me manda esta foto. Y la repetí varias veces porque para mí es algo que hacemos mucho, ¿no? Con la gente que queremos, y los que no queremos también, para poder observar una fotografía. La abrimos, la tocamos, la volvemos a abrir y hacemos zoom. Y entonces esta repetición es una suerte de
intentar mostrar acciones que realizamos todo el tiempo. Esto sí es una narración donde ampliamos la foto. Sin embargo, esto es un print screen de verdad, esto es un print screen de verdad, este también, yo agarré y guardaba cada una de las fotos. Este no, este zoom fue hecho a propósito, justamente, Ariel me dice, me hiciste un poco mierda con las fotos, pero donde él estaba pasando mucho estrés y los ojos se le desorientaban del estrés que pasaba, ¿no? Y acá vuelve al chat. Y entonces ahí, cuando hablo de performance y de manipular la historia, sí fueron modificados el orden de las conversaciones para poder generar un impacto y hacerte entrar en la historia a través de un impacto, que es un poco como las películas clásicas están organizadas, ¿no? Y después desarrollar qué es lo que es esto que vimos. De hecho, la descripción de estas fotos está mucho más adelante. Acá en la página 54, recién él ahí describe qué son esas fotos, que en realidad él me las mandó todas juntas. Él no podía mandar fotos mientras que estaba en Gaza, sino que me las podía mandar cuando estaba fuera de Gaza, cuando estaba fuera de sus turnos y me hacía una actualización de lo que estaba sucediendo. Y acá me cuenta, bueno, una foto es esta, otra foto es la otra, acá cuando nos llevaron a un parque para que nos descendamos, que es este parque de acá, y acá después estamos, él dice, escuchando cumbia como unos bobos con mis amigos, cuando estaban festejando de que había terminado por lo menos un rato el quilombo. Entonces ahí sí fue modificado el orden de las fotos. En algunas no, porque nos respondemos. Yo le cuento que para mí es una alegría salir en pijama en la calle y él me dice, yo estoy durmiendo en sábanas, algo irreal para mí, pero sí cómo conversan las imágenes entre sí, eso fue modificado para poder crear una historia. Algunas son reales, él me manda una selfie, yo le mando una selfie con una amiga, y otras son unidas por temática. Por ejemplo, esto no sucedieron al mismo tiempo. De hecho, esto dice, reserve su mesa para ver el mundial, y ellos están acá en un fogón, que habla acerca del encuentro, ¿no? ¿Qué es el encuentro para ellos? ¿Qué era el encuentro más o menos en ese momento para los argentinos? Que era juntarse a ver el mundial. Esto sucedió en julio, esto había sucedido en otro momento. Entonces, bueno, ahí les expliqué un poco. Y sí. Vicky, hace unos minutos me habías pedido de qué manera podías compartir la pantalla. Sabés que lo podés hacer en cualquier momento, ¿no? Ok. Mostrarlo desde el PDF. Yo no quería interrumpirte porque me interesaba mucho con qué vértigo le dabas a los deditos cuando pasabas una página y otra. La velocidad, la manera en que lo hacías, me parece que es un dato adicional muy interesante al respecto de cómo estás viviendo o esta charla o el recuerdo de aquello. ¿Qué de las dos cosas crees que pesan más en el movimiento de los dedos? No, de hecho esta charla me está ayudando a darle valor y yo no recuerdo mi libro mismo, tal cual. De hecho, fue una suerte de encontrar las páginas tan rápido porque obviamente sé lo que sucede antes y después, pero la verdad es que la edición final fue hecha en muy poco tiempo. Teníamos muy poco tiempo para editar el libro y presentarlo en Buenos Aires Fotos. Yo en el medio estaba enferma de coronavirus, muy cansada. Entonces, me divierte mucho este momento y lo resignifica este armado que difirió. O sea, ahora les voy a compartir la maqueta y también les voy a compartir el archivo final. En un segundo. Share screen. Y justo advertir que a quienes tengan algún tipo de duda, cuando termines de contarnos lo que vos querés, me encantaría que te puedan preguntar y que esto sea un intercambio fluido. Habida cuenta de lo que sucedió, me parece que es conveniente que los vayamos alternando entre quienes preguntan y vos les respondes lo que vos quieras. A ver, espera, porque Adobe no me está dejando abrir.
y hoy me dejaba. Disculpa. Bueno, por empezar, la tapa del libro siempre fue pensado como un tamaño celular, como les contaba. Antes era solo un globito de WhatsApp que decía al fin estuve en Rosario, y me preguntan mucho por qué el nombre del libro. Algo que siempre cuento es que ese momento definitorio donde él me manda esta foto, que acá está borroñada, es justamente, bueno, chicos, esta es la portada de la maqueta. Siempre tuve la idea no solo que sea un celular, sino que tuviese los bordes redondeados, y deseo también que tuviese los bordes estos redondeados como para tener la idea de un celular. Después, al hacerle esta portada, se hizo mucho más obvia. Fue un trabajo en colaboración con Julieta y Magda Pardo, que fue la diseñadora, y comenzaba así, en realidad. Comenzaba con la misma foto, solo que no sola por su cuenta, y automáticamente una respuesta. Generalmente estaban las fotos de él del lado izquierdo y las mías del lado derecho. Esto se mantuvo casi igual. Yo había puesto que mi foto viniese después. Y empezaba a relatar la vida de él. Después luego relataba un poco de la mía, que difiere mucho. Yo estaba acá en un baile de Lindy Hop, de swing, festejando mi cumpleaños, y una comida que alguna vez me comí. Esto era igual, que empecé a unir varias cosas por forma. En ese momento yo no había deslizado el pie bailando, y tenía que estar varios días por semana haciendo una magnoterapia. Entonces, esto es bastante igual. Yo le pregunto cómo está, le mando fotos, le cuento que había ido de Rosario, y hago zoom también sobre mis fotos, que eso dejó de estar, como si fuese una cosa que él también hubiese hecho. Díganme si paso muy rápido, quizás hay gente que nunca vio el libro. Y algo que sí cambió bastante y que fue un debate es si yo había realizado la maqueta con fotos que ocupas en el doble página, ¿no? Como para que se pudiese ver, ya que el libro era tan chiquitito y las fotos tienen una calidad de un celular del 2014, mi maqueta tenía doble página. Entonces, para poder hacer que el espectador viese más grande lo que sucedía, esta es una foto dentro de la Franja de Gaza, en un barrio, si no recuerdo mal, donde viven judíos ortodoxos, y están disparando con balas de goma. También me lo enteré después. O sea, me parece más copado dentro de todo el conflicto horrible. Y la conversación ya había sido manipulada en ese momento, ¿no? Donde yo le cuento que antes los soldados mandaban cartas. No recuerdo, la verdad, cuál fue exactamente nuestro intercambio, porque pasaron muchos años, o sea, pasaron 2 años hasta que yo revisé este material. Y de hecho hasta sigo encontrando partes de las conversaciones en backups que tengo, y que igual estoy muy contenta con el resultado del libro. Acá otras fotos también estaban pensadas como para que ocupasen otros sitios, y ese fue un debate, si dejábamos todas las fotos chiquititas y acentuábamos la idea de un teléfono, o si permitíamos que el libro tuviese un lenguaje más clásico, ¿no?, a los libros de fotografía. Finalmente se decidió de que no hubiese doble páginas, y que mantuviese constantemente una forma ligada a la telefonía móvil. Ahí también hubo varias cosas que tuve que decidir. Era si integraba otro tipo de lenguaje que no era el WhatsApp. Esto es una bandeja de entrada de Facebook, por ejemplo, donde él me cuenta que se había muerto un amigo y ya iban 54 soldados que habían fallecido en el enfrentamiento. Y estos intercambios también fueron cambiados.
por ejemplo, este es un entrenamiento de los cuales les hacían hacer cuando salían, ¿no? Semanalmente, supongo, y acá yo le mando una flor, una especie de belleza, entre tanto conflicto que luego, ahora les voy a mostrar, fue reemplazado por un entrenamiento mío de swing. Entonces hicimos que conversen las fotos, ya que tengo que mostrarles la diferencia. Y se le dio cada vez más una resignificación para como intensificar la diferencia entre su vida y mi vida, ¿no? Como a veces de formas muy conceptuales, como lo que es un entrenamiento o una clase. Esto quedó bastante igual, se invirtieron las fotos de esto no era así, por ejemplo, que les estaba mostrando recién, tampoco estaba, como les mostré, esto aparecía mucho más adelante en el libro, y tomamos la decisión de mostrar un poco más de nuestras vidas antes de seguir conversando. Esto quedó casi igual. Y esto es lo que les contaba, donde pasó de ser doble página a ocupar solo un lado. Entonces, ahí, eso en la lectura de un libro hace que tenga más páginas en blanco y nos dé un poco más de respiro entre foto y foto, ¿no? Y acá voy a seguir con la maqueta. A propósito de lo que venís contando entre los respiros y qué es lo que iba pasando en esto, ¿cuándo se entera tu amigo que vos estabas con la idea del libro y avanzada? Recién se lo conté antes de presentar el libro en la Felifa, o sea, 2 años después. Él para esa altura ya había terminado el servicio militar, entonces ahí le dije todo. Me sentía un poco mal, la verdad. Es como, uy, estoy usando tu vida para hacer un proyecto artístico. También era mi vida, ¿no? Pero bueno, él no se lo tomó mal, le gustó, me dijo, sí, hacelo. En ese momento en la Felifa lo presenté con un nombre ficticio. No había terminado, perdón, no había terminado. Pero sí me dejó presentarlo con un nombre ficticio. Y aparte en ese momento solo iba a ser una maqueta, que solo iba a ser visto en la Felifa y nada más. A ver, y sospecho que hasta el momento él había estado absolutamente ajeno, no a lo que se habían enviado entre ustedes, pero sí a las decisiones por las cuales vos elegías una pieza, otra pieza, que negocio de una manera, de otra. No tenía la más mínima, él no tenía la más mínima idea. Claro. ¿Cuál fue su opinión cuando se encontró con la pieza resuelta? La verdad que estuvo bueno que no se haya enterado en el momento, porque obviamente vivió varias cosas traumáticas de las cuales nunca me voy a enterar. Su reacción me dijo que siga para adelante, que estaba bien, pero no profundizó sobre eso, ¿no? Como me lo permitió. Es muy interesante porque él también, mientras que estaba en sus ratos libres, componía música. Eso es algo que yo tengo ganas todavía de compartir en un formato digital que iba a haber del libro, y al final por el presupuesto no se hizo, un formato digital interactivo donde los mensajes iban apareciendo a medida que ibas pasando de página, y él compone música, y su reacción es más desde los poemas o desde la música que desde las palabras a veces. De hecho, en el Buenos Aires Foto lo terminó entrando a charlar, y bueno, y le hacíamos preguntas un poco más divertidas, y no
no morbosas. Por ejemplo, en un momento del libro, él habla acerca de que era muy difícil conocer chicas en todos esos 3 años, porque, y más en ese momento, dice exactamente que se sentía un virgen. Esto es la maqueta. Ahora voy a mostrarles la otra. Entonces terminamos hablando de un poco de cómo funcionaba la seducción entre soldados y también chicas que estaban en servicio militar. Bueno, acá también tiene mucho que ver la forma, pues esto cambió, esta pasa a ser una de las fotos finales del libro, donde yo le pregunto cuánto tiempo le quedaba en el servicio militar y él me dice 1 año y creo que 3 meses. Entonces, esta foto se usó al final del libro para reforzar la idea de que eso no había acabado, sino que le quedaba tiempo en el servicio, no tiempo dentro del conflicto, porque eso ya había pasado cuando conversamos, pero sí que todavía esto no había acabado. Acá hay otras fotos que se mantuvieron igual, que las uní a través de forma y color, ¿no? De territorio, un territorio que él tenía que observar para controlar qué estaba sucediendo y, bueno, un territorio de Buenos Aires en un amanecer. Y acá sí era un poco más lineal en algunas cosas la maqueta, donde hablamos de que la dejaron salir a Gaza y yo le había mandado una puerta, eso quedó mucho más adelante. Bueno, Julián, vos preguntame porque estoy... El nivel de control que llevabas de la obra, del desarrollo, de las tensiones narrativas, del discurso y de las formas que utilizabas. Inclusive consciente de las tensiones que experimentaba tu amigo en relación con el erotismo o la falta de erotismo y sus necesidades. Calculo, imagino, que tu cabeza ya estaba pensando en el libro como una pieza de circulación y de funcionamiento en el mercado, entre fotógrafos, entre escritores, entre cineastas, entre lo que fuera. La verdad que no. Ah, bueno, a eso iba. A eso no, digo, de ahí en adelante vos no tenías nada planeado. No, mientras que sucedía la conversación, no. Yo le iba registrando y de hecho, como te contaba, tuve que dejar esa clínica y recién retomé el proyecto mucho más adelante. Una vez que revisé ese material, lo pensé en formato de libro, pero en el momento estaba registrando, sabía que en un momento quería hacer algo con eso, pero todavía no estaba pensando cómo eso iba a repercutir. Sí lo empecé a pensar cuando, bueno, eso tomó la forma de libro y decidí presentarlo a un premio, ¿no? Ahí ya era parte de imprimirlo, mostrarlo y eso se hacía realidad. Y fue bastante de un día para el otro, o sea, me ayudaron amigos y amigas a contrarreloj. Claro. Sí, igual es verdad de que yo le hacía preguntas inducidas hacia cosas que yo quería saber de cómo era la vida. Otras surgían por sí mismas, ¿no? A mí me impactó mucho donde él se pregunta si está bien lo que está sucediendo, si está bien lo que él está haciendo, ¿no? Sus dudas morales. Y por más de que yo lo conozco hace mucho tiempo, hay muchas cosas que nunca habíamos conversado, ¿no? Como para saber qué era lo que él sentía y opinaba de estar siendo parte de este evento histórico tan polémico, ¿no? Y él, la verdad que con esas conversaciones yo puedo ver de que tiene un conflicto interno grande acerca de si eso está bien o está mal. Me cuenta que a veces tenían que revisar la casa de civiles palestinos y no encontraban nada. Entonces, literalmente él me dice, a veces me pregunto si está bien. También me manda un poema muy profundo que está en inglés, más adelante del libro. Y bueno, eso también planteaba dudas hacia mí porque estaba exponiendo sus emociones. Yo estaba modificando mi... No te escucho, Julián. Justamente a eso iba.
¿qué pensabas que podía funcionar como, uy, esto es la bomba y resulta que no? ¿O qué pensabas que iba a ser un transcurrir de intercambios que después resultó un punto fuerte dentro de lo que vos hoy ves como un punto fuerte dentro del libro? Los puntos más fuertes no los planifiqué nunca. Yo inducía a conversaciones acerca del medio del día a día, también para entender yo, porque había fotos que no entendía qué era lo que sucedía, ¿no? Después él me termina contando. Yo le decía, ¿cómo era donde dormías? Y él me cuenta, o sea, dormía dentro de un tanque. Sí. Yo quería poder imaginármelo, ¿no? A mí me pasa mucho de que se me generan imágenes visuales en la cabeza muy fácilmente. Y necesitaba poder entender cómo era la vida que él estaba llevando. Entonces muchas preguntas iban por ahí. Sin embargo, estas preguntas yo no le pregunté, che, ¿qué sentís con respecto a lo que está sucediendo? Porque no me parecía ético en ese momento ponerme en una discusión política con alguien que estaba siendo parte de un evento, más con la edad que él tenía, y que, bueno, obviamente, ¿no? Es como esta disyuntiva que se tiene o que he hablado muchas veces en mi vida de, bueno, durante el nazismo, qué sucedía con los soldados, que eran parte y sabían lo que estaba sucediendo, y por otro lado estaban amenazados, por así decirlo, que es lo que, o sea, hay seguramente mucha gente en Israel, podemos ver, que sobre todo por el gobierno que recién se acaba hace 2 días, de Netanyahu, después de 12 años en el poder, que se está cambiando, donde él incentiva un patriotismo y a una reivindicación de Israel como Estado. Entonces en ese momento me parecía morboso, porque sentía, por las cosas que me decía, que obviamente estaba sufriendo, que no tenía orgullo de estar ahí, que ese no era su... Entonces, los planteos más profundos para mí que tiene el libro surgieron por sí solos. Yo le preguntaba las acciones, ¿no? Pero no le preguntaba emociones. Porque es muy difícil. Sí, o sea, eso iba a derivar a un planteo moral que no quería presionar, ¿no? Como si, es lo mismo que decirle, che, qué cagada que estás ahí. No estoy de acuerdo, la verdad, pero él estaba haciendo parte por distintos factores de su vida. Hay objetores de conciencia que logran irse del ejército, te mandan a una especie de cárcel que, según me contaron, no es tan, no es muy, es muy cómoda, por así decirlo, o podés excusarte de hacer el servicio militar, si sos ortodoxo, si no tenés aptitudes físicas, y eso también me lo cuenta. Yo a eso sí le pregunto. Como ahí sí hago hincapié en que me cuente cosas que realmente yo no sabía en profundidad, y es como hay gente que puede evadir el ejército, como es que pueden ser desertores, por así decirlo. Bueno, por un lado, me resulta muy interesante esto que contabas de que los puntos fuertes surgen, aparecen, casi como en la obra de cualquiera siempre. Por otro lado, sí vale la pena, por un lado, cumplir con mi palabra de una entrevista que no te iba a quitar demasiado tiempo. Por otro lado, dar lugar a que los demás pregunten lo que haga falta, lo que tengan ganas. Si alguien quiere preguntar, genial. Les doy micrófono a quien necesite. Acá Jorge levantó la mano. Bueno, yo en el momento del relato tuyo decías que no querías preguntarle sobre emociones. En realidad vos estás al tanto de la problemática y te anticipabas a lo que te iba a decir, o te podría llegar a doler y a entristecer más a vos que el hecho de que él movilizara lo que no sabemos que iba a decirte. No quisiste ahondar en eso, querías hacerlo para protegerlo, o para protegerte. No, yo quería hacerlo para protegerlo, porque inevitablemente eso iba a derivar en una conversación acerca de
para mí, ¿no? Para hablar Sí, si sí. estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Tenés una idea preformada de que no ibas a estar de acuerdo? Vos que lo conocés, sabés que iba a ser un punto de conflicto. A pesar del trauma y de lo que los estaba uniendo, ¿te parecía una cuestión problemática? ¿Ya sabías, te anticipabas a lo que iba a pasar? Es Mira, una cuestión de curiosidad, ¿eh? ¿qué? De Todo el curiosidad tiempo, por... sí, Sí, todo sí. el tiempo No, yo no, lo no. que quise es ser su amiga, quise acompañarlo, quise estar ahí para él. Por eso para mí este es un libro que habla más de la amistad que de otra cosa, por más de Está que bien. habla de muchas más cosas. Eh, y yo quería que él me contase de sus emociones si él tenía ganas, ¿no? Es como si eso le surgía. Aparte no tenía mucho tiempo para hablar conmigo. Estas conversaciones eran en diferido, no sucedían así. A veces teníamos un ratito donde coincidíamos y después no, quizás no hablaba por semanas. Y la ¿Y diferencia durante qué horaria. lapso? ¿Cuánto tiempo duró? Perdóname que siga preguntando, desde que iniciaste hasta que finalizaste de recoger todo el material, por así decirlo. No, meses. ¿Meses? Sí, ahora no te sé decir, pero No, está bien, pero fueron meses. sí, fueron meses. Antes, durante y después de lo de Gaza. Y Disculpame que me meta de moderador, pero Adrián nos está haciendo una pregunta. No sé si podés activar tu audio, Adrián, y preguntar. igual una cosa antes que quería terminar de decir, creo que preguntarle a alguien cómo te sentís en el momento de que eso no acabó, primero que creo que para poder él hacer lo que hacía, como tenía que bloquear una parte de su emoción. Eso es lo que yo asumía, ¿no? Porque si no es muy difícil estar ahí. Es inevitable quebrarse cuando uno es una persona sensible. Y eso es lo que él me demostraba en los poemas que me mandaba, en las canciones que me mandaba. De hecho, lo que yo no conté antes es que en una de las canciones que él me mandó estaba hecho con el discurso de Chaplin del gran dictador, donde Chaplin le dice a un grupo de soldados: ustedes no son carne de cañón, ustedes no son máquinas. You have the love of humanity in your hearts, les dice en ese discurso Chaplin. Y él me manda una canción en la mitad de todos estos meses que dice eso. Entonces, sus emociones ya estaban reflejadas en las cosas que él me mandaba. Querer preguntarle cómo te sentís en la mitad de un conflicto, obviamente era llevarlo a un lugar, para mí, inevitablemente de dolor. De ¿no? desborde. Sí, de desborde. No lo estaría ayudando como amiga. Lo que él me quería contar, yo estaba en un lugar liviano. Perfecto. Como sin generar conflicto, sin decirle lo que yo opinaba sobre el Estado de Israel y lo que él estaba haciendo parte, porque mismo él se lo planteaba. Y no iba a ser una buena amiga. Gracias. De nada, gracias. Adrián, ¿qué querías preguntar? No, pues ya de esa forma yo creo que se respondió lo que había hecho en el chat, ¿no? Si en algún momento él te comentó qué efecto había tenido en él, ¿no? Cómo lo había cambiado, porque ya que mencionas que a él le gustaba la música, pues a alguien que le gusta tanto el arte, que lo aprecie de esa manera, ¿no? Sin duda valora el regalo de la vida, ¿no? Entonces, estar en esa situación se me hace algo, no sé, fuerte, ¿no? Al pensar en eso, alguien que valora lo que hace el hombre como el arte, estar destruyendo a otro ser humano, por ejemplo, o no sé, estar en ese lugar se me hace algo muy fuerte, ¿no? Y no sé si en algún momento hubo una respuesta, ¿no? A lo mejor no directa, pero sí un comentario que quisiera alusión a la respuesta a esa pregunta. La verdad que no lo hablamos en profundidad. Yo creo que las cosas que debe haber vivido son cosas muy difíciles de elaborar y que justamente él nunca quiso profundizar. De hecho, cuando le invitamos a alguna Aires Foto, sí, hablábamos superficialmente o ciertas cosas, y de hecho llevamos la conversación hacia lugares livianos. La verdad no puedo hablar por él. Vivir cosas así puede llevar una vida de elaborar, a menos que seas una persona poco sensible, con un sentido del patriotismo grande y que te aguante, no sé, yo qué sé.
que también es algo que mucha gente piensa. A mí me molesta mucho porque la prensa constantemente homologa el Estado de Israel con los judíos, como si el Estado de Israel y los judíos fuesen lo mismo, como si cualquier persona que pertenece a ya sea una religión o un pueblo, porque para mí no es únicamente una religión, tiene mucha cultura, música, comida, que puede estar muy lejos de sentirse unido a una creencia. Yo no creo, de hecho, que sea el pueblo elegido para nada, que a menos que seas una persona, que tengas un pensamiento muy patriótico y muy extremista, entonces eso, yo qué sé, hablarlo desde ese lugar quizás puede ser un poco más fácil, o sea, estoy hablando por hablar, pero justamente este discurso tan binario que hay todo el tiempo es lo que hace este conflicto aún más grave, ¿no? Porque son discursos de odio desde todos lados. Hay muy pocos discursos de amor acerca de este conflicto. Y eso que yo soy una persona para nada especializada, me mantengo muy al margen porque fácilmente sufro. Estuve leyendo, obviamente estoy un poco al tanto de lo que sucedió ahora, y nada, ese tipo de discursos no colaboran con la paz, ¿no? Desde ningún lugar. Es verdad, es verdad. Yo no quiero interrumpirte nuevamente, pero sí hay un dato a considerar. Todo lo que hacemos, porque actuamos o porque omitimos o porque dejamos de hacer, sobre todo aquellas personas que tenemos la oportunidad de expresarnos ante los demás y que o usamos cámaras o usamos nuestros instrumentos o nuestra voz o nuestro cuerpo para expresarnos, de alguna manera, actuando u omitiendo, estamos poniendo una posición con respecto a eso. Y la que fuera es correcta porque es la que decide la autora o el autor ejercer en cada caso, en cada momento. Yo en este momento como moderador de este encuentro me parece imprescindible invitar a quienes en un rato van a decir, ay, ¿por qué no le pregunté tan cosa? Que lo hagan ahora, porque yo le prometí que iba a ser breve a Vicky y no quiero quedar como mentiroso, que justo es una virtud que no tengo tan bien cultivada. No, pero a mí no me molesta para nada que se extienda. Sí me da lástima por toda la interrupción que tuvimos y tanta gente que se fue. Bueno, peor están en Franja de Gaza. Aprovechemos este momento y claro, ahí la tienen, tírenle con todas las preguntas que tengan ganas, que es una muy buena chica y con una voluntad de contestar extraordinaria. Hablé sin parar, perdón. No, hablaste todo lo que tuviste ganas. También habla muy bien de vos eso. Gracias. ¿Alguien con ganas de preguntar algo? Bueno, aprovecho el silencio para pedirte por favor que nos cuentes cómo es que hacemos para dar con el libro. Bueno, a través de Ediciones La Rivière tienen una web donde se puede comprar online y tienen envíos a todo el país. Ellos son los que se encargan de la distribución. Supuestamente había algunos ejemplares en distintas librerías. Si querés después te las paso por escrito. Me acuerdo, ahora no recuerdo todas, había en Rosario, en Córdoba, no recuerdo si en Mar del Plata, pero se pueden, en la página de Ediciones La Rivière tiene un buscador, ponés el finde o ponés mi apellido y automáticamente te aparece el libro y la posibilidad de poder comprarlo online. Ahora está un poco más caro, tenía un precio promocional durante el Buenos Aires Foto, y bueno, con la inflación también lo aumentaron, porque la impresión de un libro a color es cara, y la tirada no fue muy grande, que también lo encarece, fueron 500 ejemplares, y estaría muy contenta si les gusta, si tienen ganas de hacerse de él. Acá Andrés nos está haciendo una pregunta, Gabriela también. Activen sus... A ver, ¿de dónde está? El título del libro surgió en la conversación donde él me manda estas fotos las que comparto pantalla, donde yo le cuento que estuve en Rosario, le digo, el fin estuve en Rosario, y él me contesta con lo que había sucedido en su vida adentro de la... No, perdón, me estoy confundiendo, esto es en Hebrón, si no me equivoco.
Acá al final del libro está descrito uno por uno dónde fueron las fotos, qué es lo que estaba sucediendo, y también está la traducción de todas las conversaciones. Esto fue en el Verón, me equivoco. Entonces, para mí este fue el momento clave de marcar la diferencia absoluta. No sé, elegí ese nombre. El audio no utilizado, la verdad que tenía muchas ganas de ponerlo como música de ese libro digital que no se hizo. Veremos si en algún momento lo puedo hacer. Y sí, creo que este trabajo, o sea, me encantaría usar ese audio porque resignifica mucho, ¿no? A un momento había pensado que el libro viniese con un pendrive o con algo así. Funcionaría mejor igual en un libro de animación digital. Todo esto lo tengo que hablar con la editorial, a ver si tienen ganas. ¿Crees que el trabajo puede ser pasado a pared? Sí. ¿Te referís, Andrés, a un formato único, o sea, a pared, o un formato más grande? Con realidad aumentada. Estaría buenísimo. Yo también había pensado en una instalación donde hubiesen proyecciones, donde esta música fuese, englobase la instalación. O sea, creo que una exposición en sala, solo de las fotos una atrás de la otra, sería una sala bastante larga, ¿no? Por empezar, tiene muchísimas fotos, y habría que hacer colocar otro tipo de objetos, por así decirlo, para que diesen un englobe total de lo que es un teléfono, quizás sonidos de mensajes. O sea, para mí se puede adaptar, pero no podría ser únicamente como un formato de una foto atrás de la otra, porque para eso es medio lo mismo que el libro y se volvería medio aburrido, no sé qué palabra poner. Creo que haría un formato sala que hable del celular sin necesariamente imprimir las fotos chiquititas y pegarlas en la pared. ¿No? Quizás se me ocurren muchas ideas ahora. Discúlpame que interrumpa una vez más. Justamente sobre esto de la simultaneidad de la obra en diferentes soportes y cómo funciona en cada uno de ellos, puedo tirar un dato, sobre todo con esta idea de la obra en película. Nuestro último libro se hizo en película también, Proyecto Autorretrato 2020. Y con lo que me encontré, curiosamente, entre las personas que nos han comentado esto, es que lo que vieron en el libro no lo ven en la película y al revés. Entienden que son las mismas personas, sí, pero tuvieron distintas ideas. Es más, hubo hasta quienes, mientras veían el libro, juzgaban a cada uno de los participantes de una manera particular. Ya no, yo creía que fulana, mengano, no viene a cuento, le pasaba tal cosa. Y cuando lo vi en la película y le escuché la voz y todo eso, cambió. Una pregunta, cuando te referís a película, ¿es una ficción? ¿Es un documental? Un documental, es un largometraje documental. Ah, ok, que habla acerca de ese libro. Sí, acerca más que del libro, habla del proceso de armado del libro, que de hecho es la causa por la cual nos interesa hablar de tu proyecto, de tu proceso de armado, que es lo que con tanta gracia nos has descrito. Lo que encontramos es que los espectadores de la película ven otra cosa, detectan otra cosa, que desde ya lo es, no estamos contando lo mismo. Pero como hay mucho más dato, mucho más intervención, mucha más señal y mucho más para dejarse llevar, nos encontramos con que un público menos lector de libros de fotografía, digámoslo, hay poca gente que considere que un libro de fotografía no es un álbum de vacaciones. La mayoría del gran público se topa más con libros de los más convencionales que con los libros de fotografía. Claro, sí. Bueno, la película da otra llegada a otro público, a otro segmento. Quizá sea un gran plan para tu trabajo, para otro en el que estás. Si acaso estás en algún otro proyecto, ¿nos querés contar algo? No estoy en ningún proyecto actual, tengo muchas ideas. La verdad que si tenés un mecenas, te lo recibo con amor.
Quizás o sea, vos me decís ciertas cosas o me preguntan esto de cómo hacer para pasar la pared y a mí se me ocurren 1000 ideas, pero no sé por qué siento que necesito pasar a otra cosa. Quizás es porque este proyecto empezó hace mucho tiempo, en el 2014, y ya pasaron 7 años. Podría aprovecharlo mucho más, o sea, en el formato documental está bueno lo que me estás diciendo y es verdad que hace que esta historia llegue a públicos mucho más grandes, o más que por hacemos un crowdfunding, más que por grandes, sino también por gente que está acostumbrada a otros formatos, y obviamente no es el libro fotográfico el más visto. Habría que pensarlo. Mis padres me llamaron emocionados para decirme hay que hacer una película, una serie de Netflix. Porque ven Netflix. Porque yo ven Netflix. Claro. Para mí era un montón que me hablen de una serie. Bueno, y también esto, ¿no? Que me plantea la vida de un otro y la vida real de un otro, porque la mía fue bastante ficcionalizada. Yo no conté realmente lo que a mí me estaba pasando. A mí me estaban pasando un montón de cosas. Lo centré en nuestra amistad y en la vida de él, pero bueno, también seguiría haciendo hablar de su vida. Y ahí creo que tengo una responsabilidad emocional de ver qué es lo que él desea, porque deben haber muchos traumas detrás de esta historia. Y no puedo separarme de eso y hacerlo a mi voluntad, para mí. Es verdad, es verdad. Bueno, Vicky, si no tenemos más dudas, si no tenemos más quejas ni preguntas del público, no me queda más que agradecerte de todo corazón y desearte la mayor de las suertes con la distribución de este libro y con los mecenas que te puedan llegar acá en cualquier momento, seguramente. Bueno, muchas gracias por darme ideas, por la colaboración, por el amor, por apreciar esta obra, que la verdad que a veces me cuesta mucho reconocer mis talentos, es así, me pasa, y la mirada de otros nos ayuda, y me encantaría que sigamos hablando en otro momento, porque también todos tienen una forma de leernos que a veces no tenemos, justamente porque somos parte, ¿no? Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, que andes muy bien y que nos veamos pronto. Cuidarse. Ahí está mi mamá. Ahí está. Esa es mi madre, chicos. Todos salúdenla, por favor. Muy bien la nena, señora. Muy bien la nena. Mamá, puedes decir unas palabras si querés. Y ahí está una muy amiga mía salvando a mi mamá. Los amo. Fue un trabajo espectacular, con una dedicación única, y yo creo que la visión general del libro muestra eso, ¿no? La emoción de sostener a otro en un momento tan tremendo como el que pasaba en ese momento Ariel. Y yo creo que el valor del libro justamente reside en mostrar cómo a la distancia los amigos son un apoyo incondicional. Y a mí me emociona en lo particular porque yo a Ariel lo conocí cuando era un nene chiquito. Y hoy es un hombre en una situación que le ha sido muy difícil. Y yo creo que eso fue lo que rescató Vicky con este libro, que mereció ganar el premio que ganó. Gracias por esta entrevista, me pone muy orgullosa. Gracias, mamá. Sí, éramos muy chiquitos cuando nos conocimos. Muchas gracias a todas y a todos por estar este sábado aquí. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hay envíos internacionales para copias a México. Libros a México. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias a todos.